Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11 y el título de la lección es La vida cristiana. Estamos muy felices de haber compartido todas estas lecciones de este trimestre, una vida creciendo en Cristo. ¡Qué maravilla! Vamos a iniciar luego nuestro bosquejo. Voy a presentar al profesor Leandro Cuadros, que nos ha acompañado en esta jornada de grabaciones. Muchas gracias, bienvenido una vez más. Gracias, pastor. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios con nuestros amigos. Vamos ahora rápidamente a hacer una oración y enseguida entraremos en el bosquejo de la lección. Nuestro Padre, pedimos tu iluminación para la comprensión de tu palabra, para hacermos las cosas que le agradan. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El encuentro con el maestro de Galilea fue memorable. Nicodemo nunca más fue el mismo. La Biblia no dice que él tuvo un segundo encuentro. Un comentarista bíblico dice que seguramente que después del encuentro con Jesús, él tuvo hambre para encontrarse con él otra vez. Así que un día de esos pudo haber encontrado un anciano de la ciudad y le dijo, estoy buscando algún discípulo, algún cristiano que es un seguidor de Jesús. Y entonces el anciano irónicamente le dijo, bueno, ¿qué clase de cristiano estás buscando? A lo que Nicodemo pudo haber respondido, bueno, yo al único que conozco es a Jesús. Me parece que el que busco es alguien que se parece mucho a él. El anciano nuevamente dijo, bueno, hay varias clases de cristianos. Tiene los cristianos tradicionales, los cristianos liberales, los cristianos por conveniencia. También tiene los cristianos que son más parecidos con Jesús, que son los sinceros cristianos. Entonces él dijo, bueno, yo busco los sinceros cristianos. Bueno, entonces, ¿cómo lo encuentro? Él dijo, bueno, está un poco difícil encontrarlos, pero él al final dijo, el verdadero cristiano no pasa desapercibido en el mundo. Usted reconocerá a cada uno de ellos por sus frutos. Donde quiera que vaya, estos cristianos dejarán huellas. El foco de la lección de esta semana es saber cómo algunas prácticas cristianas deben manifestarse en nuestra vida. Rápidamente vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. En la parte de la exploración del texto nosotros vamos a apenas definir 3 puntos o 2 puntos básicos. ¿Qué somos en Cristo? ¿Quién somos en Cristo? Y nosotros, ¿qué hacemos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo y qué hacemos en Cristo? Entonces la pregunta sería, ¿qué somos en Cristo realmente? En Cristo, pastor, nosotros somos nuevas personas. En Mateo 5, 13, 14, Jesús habla así. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y oleada por los hombres. Y versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La Biblia hace una comparación con lo cristiano como un sal. Como sal, ¿no? Sal. El sal tiene sabor para dar la vida de las personas. Cuando el cristiano es llamado de luz, el cristiano tiene de iluminar, brillar en la vida de las personas. Este es el significado de la Biblia. Entonces, una primera conclusión sería que en Cristo somos felices porque bienaventurados. Las bienaventuranzas hablan de felices, dichosos, están alegres, en el mismo ¿no? contexto. Sí, está en el mismo contexto. Somos sal, la sal de la tierra y somos luz del mundo, básicamente. Básicamente, nuestra alegría cristiana, pastor, tiene de contagiar a las personas. Ahora, la alegría no es la alegría de poder recibir una bendición, la alegría de estar con los hermanos. Esa es una alegría fundamental.
¿Cuál es la mayor alegría del cristiano? La Biblia habla de que la mayor alegría del cristiano no son las cosas terrenales, son las cosas celestiales. La mayor alegría es Jerusalén, por ejemplo, para los judíos que querían volver a Jerusalén. Para nosotros es ir a la nueva Jerusalén. Son las cosas celestiales. Celestiales. La segunda cosa, somos la sal de la tierra. Sí. El foco no es la sal, ¿no? Sí, las personas cristianas tienen de hacer la diferencia en la vida de las personas. Nosotros no tenemos manera de esconder el evangelio solo para nosotros. Y cuando nosotros tenemos la disposición de hacer la diferencia en la vida de las personas, nosotros encontramos la verdadera felicidad. Porque Dios hace un llamado para las personas serem representantes de sua alegria, de sua felicidade, em um mundo, num planeta que tem muitas lutas, muitas tinieblas, necessitam de cristianos que... Sin duda, sin duda. Y ustedes ven que no existe una sal, no sé si hay una marca de sal, pero nadie pregunta, ¿qué marca de sal es esa que está tan deliciosa, no? La gente no pregunta por la marca de la sal. La sal sirve para salar. Todo el mundo dice, qué rico estaba ese frijol, qué rico estaba ese guiso, porque se mezcla, ¿no? Sí. Y le da sabor a. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados en nosotros, perdemos el foco. Nuestra preocupación es salar, dar sabor a los demás, ¿no es así? Exacto. Y bueno, con la luz ocurre lo mismo. Somos luz del mundo, no para esconder la luz. En segundo lugar, ¿qué hacemos en Cristo? ¿Nosotros somos dueños de la vida o somos apenas administradores de la vida? Somos administradores. La Biblia habla que somos mayordomos de Dios. Así es. Dios tiene para nosotros nuestro cuerpo para administrarnos, tiene nuestro tiempo y nuestros recursos también. Cuando el cristiano tiene una conversión, su dinero también pertenece a Dios, porque Salmo 24, versículo 1, habla que todas las cosas pertenecen a Dios. Y el libro también de profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, habla que la plata y oro también pertenecen a Dios. Entonces, es muy importante que las personas tengan, pastor, la disposición de hacer la devolución del diezmo y las ofrendas a Dios. Por ejemplo... ¿Cuál sería el propósito? Bueno, ¿Por qué yo doy el diezmo, por ejemplo? Primer propósito, yo estoy reconociendo que Dios es mi dueño. Ajá, ok. Segundo propósito, Dios utiliza el dinero para que outras pessoas tenham um conhecimento de Jesucristo. 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14, habla que as pessoas que estão vivendo do Evangelho devem ter o sustento do Evangelho. Así es. Então, por exemplo, eu não teria a oportunidade de estudar a Bíblia sem a necessidade de pagar alguma coisa se outros irmãos não tivessem o costume de hacer la devolución del diezmo de Dios. Es muy importante para otras personas conocer el amor de Dios. Ahora existen otras motivaciones. Hoy se pregunta, hay mucho en la teología de la prosperidad, ¿no? Si tú das este valor, este dinero a Dios, Dios te va a recompensar y te va a dar las bendiciones. ¿Será ese el motivo? Pastor, la teología de la prosperidad es una distorsión del Evangelio. Las personas tienen un costumbre de hacer una interpretación de Malaquías 3, versículo 10, de manera isolada. Aislada, ¿no? Aislada de Éxodo 20, versículo 2. Por ejemplo, en Éxodo versículo 2 de capítulo 20, Dios habla a Israel que Él es su libertador, sí, su salvador. Después, Dios hace una invitación para las personas hacerem a devolução del diezmo. E depois, Deus bendice mais ainda as pessoas fieles. A sequência da teologia da prosperidade é diferente.
Yo hago el pago a Dios y Hago, Dios, hago a Dios y Dios me bendice. Exacto. En la Biblia no. Dios hace la salvación de mi vida por la gracia. En respuesta yo Hago, ¿no? hago el diezmo y después Dios irá a bendecir mi vida. Sí, pero tampoco no es un pago, ¿no? Por lo que Dios nos ha dado. No tiene como porque la Biblia habla que la salvación, las bendiciones de Dios en Efesios 2, 8 y 9 son por la gracia solamente. Y también se interpretan mal las bendiciones, ¿no? Sí. Algunas personas creen que bendición es aquello que yo recibo, es dinero, es prosperidad. Ni siempre eso es bendición, ¿no? Las cosas materiales no son las principales bendiciones de Dios. Bendiciones. Dios puede darme más recursos, pero Dios puede mirar mi vida y percibir que yo necesito más de una familia equilibrada, de una salud mental. Muchas otras cosas son bendiciones. Diezmo es 10%. 10%. La palabra griega y hebrea también de diezmo tiene el significado de 1/10, 10%. Y bueno, al final, si todos los que acepten ser vigilantes y fieles mayordomos en este mandato divino del diezmo, fuesen así consecuentes y permanentes, ¿cuánto más avanzaría la causa de Dios? Y probablemente que la dádiva del diezmo es como una cura del corazón para el egoísmo también. Muy importante, pastor. Es muy difícil para las personas, para nosotros pecadores, separar una parte de nuestros recursos. Es difícil Es a una difícil. persona dar dinero, es tocarle la vida. Parece que el dinero tiene que ver con la vida, ¿no? Sí, pero el diezmo y las ofrendas son una actividad, un ejercicio para nosotros cambiarmos nuestra naturaleza por el poder de Dios y sermos personas más liberales con los otros. Hay una declaración aquí interesante que dice que el señorío de Cristo sobre nuestra vida involucra nuestro servicio a favor de los demás, por medio del uso del tiempo, talentos, habilidades y bienes materiales. El señorío de Dios, no solamente en nuestro tiempo, en nuestros recursos y también en nuestra salud, en nuestro templo. Él quiere tener el señorío de todo, no porque Él quiere enseñorearse en nosotros, sino porque sabe que es la mejor forma de ser felices al final de cuentas. Exacto. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. El uso sabio de la vida, ese es el punto. ¿Cómo administramos sabiamente la vida toda? Normalmente nosotros no somos sabios, naturalmente. Me parece que la sabiduría para administrar la vida es un regalo de Dios y uno tiene que solicitarlo para cómo administrar el matrimonio, cómo administrar la paternidad, cómo administrar los bienes que Dios nos da, cómo administrar el tiempo, cómo administrar la salud inclusive. Necesita mucha sabiduría. Y yo quería pedir a los profesores que apliquen esto en la vida particular de todos nosotros, que podamos ser sabios al administrar el don de la vida. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Es interesante que nosotros tenemos que tomar decisiones. Todo tema que nos lleva a una decisión, toda ley, toda proclamación de Dios que nos lleva a una decisión, es como un tiempo perdido, ¿no? Sí. Y vale la pena tomar una decisión. ¿Qué les parece si en esta ocasión tomamos un papel parecido a este y colocamos allí con nuestra mano una declaración, una aceptación, una decisión por la gracia de Dios? Decido ser fiel a Dios en todas las cosas. Ser fiel a Dios en todas las cosas. Nosotros estamos pensando en todo cuando hablamos de matrimonio, ser fiel a mi esposa, ser fiel en los diezmos, ser fiel en el uso sabio del tiempo,
ser fiel en el uso sabio de nuestros recursos y nuestra salud. ¿Por qué no tomamos esa decisión? Y Dios te va a dar sabiduría, te va a orientar y te va a llevar. Por la gracia de Dios, decido ser fiel a Dios en todas las cosas. Escribe, firma y deja en las manos del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que esta lección pueda ser una bendición para el crecimiento espiritual de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.